esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea abriendo nuestra mente, nuestros corazones, de tal manera, Señor, que esta palabra, esta enseñanza que vamos a hacer esta mañana, traiga, Señor, revelación, Dios, en nuestros corazones. Aquellos que no han llegado todavía, mi Dios, a este lugar, pero que también, Señor, vienen de camino, tráelos también, Señor, apresúrale sus pasos, quitando todo obstáculo, Señor, que les pueda impedir llegar a ti. Gracias te damos, a ti la gloria, la honra, el poder y la autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a empezar, hermanos, esta mañana recordando un poco el tema de esta mañana. Está relativamente corto, así es que vamos a recordar un poco lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos domingos, hablando acerca de las 12 fuentes de sabiduría que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Hablamos primeramente acerca de los horrores de la ignorancia. Sí, hablamos acerca de este tremendo peligro de vivir ignorantes, de ser cristianos ignorantes. Vimos acerca de todas las calamidades que trae el vivir una vida ignorante. Realmente el vivir en ignorancia, hermanos, el vivir una vida ignorante de todo lo bueno, de toda la sabiduría de Dios, ha hecho que hogares sean destruidas, que matrimonios sean destruidos, que hijos se pierdan en los vicios, que el joven empiece a tomar malas decisiones, empiece malas relaciones. Y eso habla acerca de los horrores de la ignorancia, cuando no sabemos los planes, los propósitos de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Y esa sabiduría que Dios nos da la encontramos en su bendita palabra. Pero también hablamos acerca de las bendiciones de la obediencia o a las bendiciones de la sabiduría. Sí, la sabiduría trae mucha bendición porque empezamos a vivir una vida diferente en la sabiduría de Dios. Cuando empezamos a caminar en la sabiduría de Dios, llegan muchas bendiciones a nuestras vidas. La sabiduría nos va a nos va a dar una vida, una calidad de vida diferente, nos va a dar largura de días. La sabiduría, dice la palabra de Dios, que nos va a llevar delante de los grandes, nos va a poner la sabiduría. Por la sabiduría nos vamos a evitar muchos fracasos, muchos tropiezos. Por la sabiduría vamos a vivir entonces una vida conforme a lo que nuestro Dios quiere que nosotros vivamos. Dios, hermanos, ha planeado una clase de vida, una calidad de vida para cada persona, pero sobre todo para esas personas que buscan sabiduría, que adquieren sabiduría, que buscan diligentemente la sabiduría de Dios. Y en este tiempo, entonces, de escuela dominical, estamos hablando acerca de las 12 fuentes de sabiduría, 12 fuentes que vienen a nuestra vida, que nosotros tenemos a nuestra disponibilidad. Algunos de ellos Dios los prepara exclusivamente para nosotros. Algunas otras de ellas que vamos a estar aprendiendo es lo que Dios permite, y que cada uno de ellos también nosotros podemos aprender, podemos o evitarlos o podemos abrazarlos y podemos entonces adquirir sabiduría, de tal manera que nuestras vidas van a cambiar, van a ser diferentes. Terminamos viendo acerca de la primera fuente de sabiduría, esa primera fuente que es sin duda la más importante. Y esta primera fuente fue la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Por qué es la primera fuente de sabiduría? ¿Por qué ninguna de las otras fuentes puede estar por encima de ellos? Porque es palabra de Dios, son consejos de Dios, son instrucciones de Dios mismo. Dios mismo a través de su Espíritu Santo dio sabiduría a los hombres, a diversos hombres, para que ellos a través de la inspiración del Espíritu Santo puedan escribir la mente de Dios, y nosotros podemos tener
tenerlo ahora en una forma escrita, y eso es a través de su palabra. Bueno, hace 8, hace 15 días, hace 20 días estuvimos hablando acerca de esta primera fuente. Aprendimos, considero, bastante acerca de esta primera fuente de sabiduría. Llevemos a cabo esta primera fuente. El segundo, hermanos, la segunda fuente de sabiduría que Dios ha preparado. Esto también viene de parte de Dios, así como viene, su palabra, directamente de Dios. Esta segunda fuente de sabiduría que Dios nos permite también viene directamente de Él. Y estamos hablando acerca de un pastor, estamos hablando acerca de nuestro pastor. Vamos a la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 4, por favor, abran sus Biblias. Vamos a Efesios en el capítulo 4. Vamos a mirar, hermanos, cómo nuestro Dios pone a nuestra disposición un pastor. Y vamos a mirar acerca de la importancia que tiene un pastor en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor de esta manera. Síganme con su vista, por favor. Ahí en Efesios 4, 11 al 15 dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo crecí en una iglesia donde se carecía de un pastor. Y eso despertó en mi corazón un deseo de algún día ser pastor, porque yo miraba las deficiencias en la iglesia por la falta de un pastor. Los hermanos, quienes se encargaban por la ausencia del pastor, por la falta de un pastor, quienes se encargaban de la enseñanza, eran hermanos que daban lo que podían. Y hablamos hermanos acerca de que cuando no hay un pastor, realmente no hay esa bendición de Dios en la iglesia, no hay una enseñanza adecuada, no hay una autoridad de Dios dentro de la iglesia. Y realmente era una iglesia con un crecimiento espiritual realmente muy leve, digamos, muy pobre espiritualmente. Una iglesia carente de alguien, de un pastor que esté enseñando y predicando la palabra de Dios. Pero la fuente de sabiduría para toda persona, así como Dios nos da su palabra, también Dios es el que pone un pastor. Fue Dios el que estableció el ministerio de pastor. ¿Para qué? Para que esos líderes dirigieran a su iglesia hasta que el Señor regrese por ella. Nosotros que tenemos un pastor, tenemos una gran bendición, tenemos una autoridad de parte de Dios. El ministerio de pastor no fue establecido por algún líder religioso, por una mentalidad tirana. Tampoco fue establecida, hermanos, por alguna religión en particular, que solamente pensaron que tener un pastor era buena idea. Fue Dios mismo el que creó este ministerio, el de pastor, para que siempre el pastor esté dirigiendo entonces al pueblo de Dios aquí en la tierra. El pastorado fue un ministerio creado por Dios mismo. Dios tiene a su pueblo, Dios tiene a su iglesia, y sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, por supuesto. Sin embargo, Dios hace uso de una persona, Dios hace uso de un pastor para ponerlo delante de su pueblo. Dios hace uso de un pastor para poder guiar
en esta tierra. La verdad es que el tener un pastor, el tener el respaldo de un pastor, el tener la cobertura de un pastor, hace la diferencia entre tener uno y no tenerlo. Realmente han sido muchas bendiciones a mi vida cuando yo tengo la oportunidad de hablar con mi pastor, de pedir un consejo a mi pastor, de comentarle la situación, cómo está la iglesia, cómo estamos en este lugar, pero no solamente de la iglesia, sino también en el área familiar. Pues saber que hay alguien que se preocupa, pregunta cómo está y está dispuesto también a ayudarme y a dar ese respaldo. Realmente solamente un pastor es el que puede entonces traer eso al corazón, ese alivio, esa ayuda que necesitamos. La mayoría de nosotros, hermanos, o una gran mayoría, vivió un pasado con muchos sufrimientos, también antes de llegar a los pies de Cristo, antes de conocer los caminos del Señor, lejos de los caminos del Señor, apartado de los caminos del Señor. Se vive una vida realmente triste, una vida familiar, una vida matrimonial, una vida personal, lejos de alguien que pueda dar dirección, que pueda dar una guía. Se viven muchas cosas, se viven fracasos, se viven vicios, se viven ataduras de toda clase, ¿sí? Pero también se viven con odios en el corazón, con amarguras, con complejos. La persona vive acomplejado por lo que escucha, por lo que le dicen, vive con un espíritu de inferioridad, vive con mucho temor en el corazón, y todo eso va arrastrando a una persona, amén, a lo largo de su vida sin Cristo. ¿Cuántos males vive una persona antes de ser un cristiano? Y una de las razones es que no se tiene a un guía espiritual, a un guía que dirija la sabiduría de Dios y se viva entonces, como dice la palabra, como ovejas sin pastor. Una persona que no vive bajo la cobertura de un pastor es una persona que no sabe a dónde ir, que no sabe qué decisiones tomar muchas veces, porque cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, llegamos en un momento de la vida en que necesitamos un consejo, más como cristianos. ¿A dónde corremos por un consejo si no se está bajo la cobertura de un pastor? Ahora el trabajo de un pastor, dice la palabra de Dios, es guiarnos constantemente en las leyes y en las enseñanzas de nuestro Dios. Vamos a regresar un poquito a nuestro texto de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 15. Nos dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó, hablando acerca de nuestro Dios, que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a mirar rápidamente para qué Dios ha constituido a cada uno de estos, y vamos a centrarnos específicamente en el pastorado, ¿sí? El pastorado, lo que Dios ha puesto en su iglesia, que es el pastorado para poder estar delante del pueblo de Dios. Primeramente, nos dice el apóstol Pablo, a fin, dice, de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. La necesidad de un pastor para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han sido rescatados de su antigua manera de vivir y han sido puestos en el reino de Dios. La Biblia nos llama santos a todos aquellos que ahora conformamos el pueblo de Dios, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice entonces que Dios ha constituido cada uno de estos ministerios, y entre ellos el de los pastores, dice, para perfeccionar a los santos. Sabemos, hermanos, obviamente que el que perfecciona es Cristo, pero Él lo hace a través de, ¿sí? A través de. Entonces, el primer punto que encontramos es que es para perfeccionar a los santos. En segundo lugar, nos dice
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso no lo podemos alcanzar solamente leyendo nuestra Biblia. Eso no lo podemos alcanzar solamente esforzando y invirtiendo nuestro tiempo en la primera fuente de sabiduría, que es la Biblia. La Biblia, por supuesto, que es la fuente principal, es ahí donde nos guiamos, es ahí donde recibimos enseñanza, pero también, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está escribiendo, es que al constituir nuestro Dios a pastores, es que también nos ayuda para poder edificarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué dice? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Punto número 3, ¿por qué Dios ha constituido un pastor para su pueblo? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso Dios ha puesto también a un pastor. Dios nos ha dado a un pastor. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la palabra. ¿Qué hace un niño fluctuante? Un niño que cambia de parecer a cada rato. Un niño que no se establece en un lugar. Un niño que quiere esto, pero también quiere esto, pero no sabe qué es lo que le conviene. Y entonces Dios ha establecido pastores para enseñarnos, para perfeccionarnos, para edificarnos, pero también para ayudarnos a que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la naturaleza de un niño? Estar corriendo, ¿sí? Estar corriendo. El niño no mide el peligro, el niño no conoce del peligro, el niño va a donde le es llamativo ir. Pero cuando hay alguien como su padre o como su madre que conocen el peligro, toman de la mano del niño, ¿sí? Y lo va llevando por un lugar seguro, por un lugar donde no hay peligro. Y eso es entonces lo que hace nuestro pastor con nosotros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. No es solamente lo que llama la atención, es donde tenemos que ir. No solamente lo que nos gusta es donde tenemos que ir. No solamente aquellas cosas que nos convienen son donde tenemos que estar, donde tenemos que ir. Entonces, un pastor, hermanos, nos libra de estarnos metiendo en donde no debemos de meternos. Dios ha puesto un pastor para su pueblo, entonces para también ayudarnos a establecernos y a no estar o a no ser llevados, dice la palabra, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y punto número 4 que el apóstol enseña en estos mismos versículos dice, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Para que crezcamos, que haya un crecimiento, que haya un desarrollo entonces en nuestra vida espiritual. El pastor entonces es un recurso que Dios nos proveyó. El pastor es un recurso que Dios ha provisto para su iglesia, un recurso maravilloso que con sus sermones, con sus estudios, con sus consejos, con sus correcciones, nos va dirigiendo por un camino de inteligencia, pero un camino de inteligencia divina, ¿sí? Y es entonces una bendición el tener la cobertura, la dirección de un pastor. Cuando una persona vive un cristianismo o su cristianismo atento a toda la dirección de su pastor, hay garantía, hermanos, que vivirá una vida más inteligente. Hay garantía de que vivirá una vida más disciplinada y que esa inteligencia va a ir enriqueciendo su vida en todas las áreas, en todo cuanto se haga, porque está escuchando consejos, porque está caminando en consejos, porque está recibiendo ese consejo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahora en Josué capítulo 1. Todos conocemos este versículo, amén, de la palabra de Dios. Josué
La palabra de Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Amén. Muy bien. Aquí encontramos entonces, hermanos, las palabras del Señor a Josué. Y el Señor está diciendo: esfuérzate, sé muy valiente. ¿Para qué Josué se tenía que esforzar y ser muy valiente? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. No te apartes para nada. Entonces le dice el Señor: de todo lo que te enseñó tu pastor, todo lo que viste de él, todo lo que él te enseñó, no te apartes de él, porque esa sabiduría, le dice Dios a Josué, te hará prosperar en todo lo que emprendas. Y creo que no solamente fue para Josué esa palabra, para nosotros que tenemos un pastor es la misma palabra. Hay instrucciones de un pastor a nuestra vida, hay dirección de nuestro pastor, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de vivir conforme a todo, dice, lo que se nos instruye. En los últimos años, mis hermanos, en los últimos años, hemos estado viviendo un fenómeno muy extraño y muy malo en una cantidad de cristianos, pero no solamente en los cristianos, sino también en los pastores, en muchos pastores. Y es que ellos ya no quieren estar bajo la cobertura o bajo la autoridad de un pastor. Hay cristianos y hay pastores que ya no quieren tener un pastor, quieren volverse independientes. ¿Sí? Hay personas que quieren vivir su cristianismo a su propia manera. Y encontramos a esta clase de personas moviéndose de un lugar a otro, yendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren estar bajo la autoridad de un pastor, no quieren estar ahí escuchando que les digan qué es lo que ellos tienen que hacer. Pero este tipo de cristianos y de pastores están haciendo a un lado entonces un recurso que Dios mismo provee para dirigirles en la vida por un camino lleno de inteligencia divina. Pero ellos están renunciando al recurso que Dios ha puesto. Decía yo en un momento que de las 12 fuentes de sabiduría que tenemos, algunos son puestos directamente por Dios, algunos son dados directamente por Dios, algunos no son directamente por Dios, pero son usados para que nosotros podamos adquirir sabiduría. Y al desechar entonces el recurso que Dios ha provisto para su pueblo, para su iglesia, que es el recurso de tener un pastor, cuando se desecha eso, entonces se empieza a vivir una vida, hermanos, falto de sabiduría, falto de dirección, falto de muchas cosas, y eso va a acarrear entonces también consecuencias muy graves en la vida de aquellos que no se someten y que no se sujetan bajo la autoridad de un pastor. Nuestro propio compañerismo ha vivido experiencias muy tremendas donde hombres, primeramente cristianos, hermanos cristianos, se van porque no les gusta estar bajo la autoridad de un pastor. Pero no solamente es en el área del pueblo de Dios, sino también estamos hablando en la vida de pastores que están en el campo y que llega un momento en el cual dicen: yo ya no voy a rendirle más cuentas a un pastor, yo ya no quiero estar bajo la autoridad de un pastor, yo ya tengo un pueblo, yo ya tengo una iglesia, quiero empezar algo independiente. Y eso es realmente algo bastante delicado y que Dios en ningún momento lo va a ver bien. ¿Sí? Muchas personas entonces están renunciando al recurso que Dios da a su pueblo, que es el de pastor. Sea cual sea la razón por la que
estas personas, estos cristianos o estos pastores han hecho esto, por lo regular vemos entonces a estas personas, cristianos y pastores, divagar en cada doctrina extraña que va saliendo, en cada doctrina que esté de moda, y lo van abrazando y lo van metiendo a la iglesia, y la iglesia después se hace de todo y no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay entonces una autoridad, amén, que esté ahí trayendo cobertura a la iglesia. En nuestra iglesia, hermanos, hace un tiempo atrás, cuando nosotros llegamos al compañerismo, este pastor, este hombre ya estaba pastoreando una iglesia, y después de un tiempo él empezó con cosas extrañas. Cuando se le quiso encarrilar en los caminos, en la doctrina de nuestro compañerismo, en la doctrina bíblica, él simplemente rehusó el recibir consejos, rehusó ponerse a autoridad, y empezó a meter un montón de doctrinas extrañas en la iglesia que él pastoreaba. Mucha gente se le fue, mucha gente se le rebeló, porque él mismo se rebeló contra la autoridad de un pastor. Y después, después de algún tiempo, se le miró haciendo cosas extrañas. Él predicaba solamente con un manto blanco, solamente con un manto blanco y con algo puesto en la cabeza. Y cosas tan extrañas, cosas fuera de lugar, cosas que dice usted, ¿de dónde aprendió eso? ¿Por qué? Porque cuando se sale uno de la cobertura, amén, primeramente de Dios, a lo que Dios establece, se empiezan a hacer un montón de cosas extrañas. Todos necesitamos de un pastor. Todos necesitamos de un pastor. Aún nosotros los pastores necesitamos tener un pastor. Un pastor es un recurso entonces de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, y Él nos guía en las leyes y enseñanzas sabias de nuestro Dios. Amén. Dice un hombre, John Maxwell, escribió: usted puede tener paz cuando rinde cuentas a una persona con autoridad. Me daría mucho miedo seguir a alguien que no fuera responsable ante nadie. Solo Dios puede tener esa clase de poder y de autoridad. Solo Dios puede tener esa clase de poder y de autoridad. En los últimos años, entonces, se han estado levantando muchos pastores independientes. Se han levantado hombres que no se sujetan a ninguna autoridad humana. A estos pastores realmente debemos de rehuirle y no debemos de buscar una cobertura de alguien que no tiene una cobertura. Tenemos que buscar, hermanos, o tenemos que estar bajo la cobertura entonces de un pastor que tenga su pastor. Y en nuestro compañerismo así nos manejamos. Todos tenemos un pastor. Yo tengo mi pastor tiene a su pastor, y su pastor tiene a su pastor, y todos tenemos entonces una autoridad encima de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque eso es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que funciona, porque es algo que Dios entonces ha establecido. Esta clase de pastores que no se sujetan a ninguna autoridad aquí en la tierra, una autoridad humana o un pastor, son personas muy vulnerables a todo ataque del enemigo, a todo engaño del enemigo. Son los pastores independientes los que fácilmente pierden la mente y la sana doctrina. Cuando menos piensan, ya están creyendo en cosas que no creían, y han dejado entonces de creer en las cosas que creían. Y eso es el peligro de no tener a un pastor, de no tener a una autoridad puesta por Dios para que nos guíe, para que nos dirija. Los pastores independientes sufren muchos cambios en sus convicciones. Los pastores independientes empiezan a abrazar lo que antes rechazaban. Los pastores independientes empiezan a meter en la iglesia lo que antes ellos mismos cuidaban que no se metiera a la iglesia, porque están muy vulnerables, porque no tienen una cobertura espiritual que los proteja. Dios, hermanos, protege a su pueblo a través de un pastor, pero cuando se rechaza el recurso de Dios, de un pastor, no podemos pensar y decir, bueno, mi autoridad va a ser Dios solamente y su palabra.
Porque cuando se rechaza entonces el recurso de un pastor y pensamos que solamente podemos estar bajo la cobertura de Dios y bajo la dirección de Dios, realmente también Dios se aparta de ese pastor que no está bajo la cobertura y bajo la autoridad de otro pastor. Dios no está encantado en decir, bueno, has rechazado el recurso del pastor, está bien, yo voy a dirigir tu vida, yo voy a dirigir tu iglesia. De ninguna manera podemos entonces hacer a un lado un recurso de Dios y pensar que podemos seguir teniendo la cobertura y la autoridad de nuestro Dios. Todo cristiano sabio sabe que necesita tener un pastor a quien darle cuentas, a quien le pueda dirigir en la vida, a quien pueda pedir un consejo, a quien pueda pedir dirección. Y eso realmente habla de la sabiduría que hay en el corazón de un cristiano. Proverbios capítulo 22, versículo 17. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo de Proverbios 22. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Proverbios 22, 17, perdón. Tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Amén. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. A cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, Dios nos dice, inclina tu oído. Se nos dice a ustedes como pueblo, pero también nos dice a nosotros como pastores, inclina tu oído ante tu autoridad, ante tu pastor, inclina tu oído, escucha su consejo. Sí, escucha su consejo. Hace unos días atrás yo hablaba con mi pastor pidiéndole un consejo. Decía, pastor, ¿qué voy a hacer en este caso? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Yo tengo esta idea, pero necesito un consejo. Y yo escuché atentamente a lo que mi pastor me decía. Y sus palabras llenaron mi corazón. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay alguien que te instruye, hay alguien que te enseña, hay alguien que te dirige, hay alguien que te dice, hazle así, entonces hay algo, hermanos, que llena el corazón. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Oye las palabras de los sabios. El pastor en diversas ocasiones me ha dicho, Iván, tú eres el pastor de la iglesia, tienes que tomar decisiones. Pero muchas de las decisiones que yo tengo que tomar, me gusta consultarlo con él, y cuando menos que confirme lo que yo quiero hacer, o que me diga, no, así no lo vas a hacer, no te va a resultar. Entonces, el inclinar nuestro oído y oír las palabras de nuestro pastor es realmente algo sabio. Bueno, pues vamos a concluir, hermanos, con esta segunda fuente de sabiduría. Hablamos acerca de nuestro pastor, amén, acerca de que es una fuente de sabiduría. Entonces, si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, tenemos 5 minutos para que usted pueda comentar algo. Hermana Mari. Sí, en alguna ocasión, hace muchos años, yo necesitaba consejo porque la situación que yo estaba viviendo no sabía qué hacer. Entonces, yo no conocía la iglesia cristiana y pues fui a la iglesia tradicional, y recuerdo que me postré ahí donde tienen al Santísimo, se le llama, ¿no? Ahí donde tienen al Santísimo, me arrodillé y empecé a llorar. Lloraba yo con mucha desesperación y le pedía yo a Dios en ese momento consejo. Le decía yo, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo con esta situación. Pero yo sabía que Dios, de alguna manera, Él me estaba escuchando, y las palabras que escuché en ese momento fue algo que a mí definitivamente me alejó de ese lugar
yo nunca sentí esa religión como algo genuino, como algo verdadero, pero yo sabía que de alguna manera Dios escuchaba cuando nosotros, o en mi caso yo, tenía un problema y le hablaba. Yo entendía en mi poco conocimiento que Él me escuchaba. Las palabras que oí en ese momento me sacaron de ese lugar, pero como si me hubiesen dado 2 cachetadas. Llegó el sacerdote de la iglesia y me dijo estas palabras: le ruego que guarde usted silencio. Hoy, cuando paso por ahí a donde dicen que van a la adoración, veo que dice guardar silencio. Y eso para mí fue algo que en lugar de que me ayudara, me desorientó más, porque yo necesitaba escuchar ese consejo, yo necesitaba una voz que me dijera: vas a hacer esto o vas a hacer aquello. Mas sin embargo, las palabras que escuché fueron de: no necesitas que estar gritando aquí, haz el favor de retirarte. Entonces, desde ese momento, mi idea era buscar ayuda, porque siempre quise esa ayuda en mi vida por la situación que yo estaba viviendo. Y busqué por muchos lugares, pero no encontré hasta que llego a los pies de Cristo. Pero sinceramente, en mi vida siempre he necesitado el consejo, siempre he necesitado la ayuda, la guía, porque me doy cuenta de que andamos, como dice Akira, como los niños, de un lado a otro por lo que nos sucede, corremos de aquí para allá y a veces le confiamos cosas a las personas que no debemos, y en lugar de que nos ayuden o nos den un buen consejo, al ratito ya no sale lo que yo dije como lo dije, sino que ya sale de otra manera, ¿no? Entonces, en lugar de traer una orientación, trae más desorientación. Yo recuerdo esto y la verdad, en ese momento, ahorita que lo recuerdo, me dolió mucho escuchar esas palabras, porque se supone que era una persona que me tenía, pienso, ¿no?, que me tenía que haber preguntado: ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te pasa? Ven conmigo y yo te puedo orientar. Dios te bendiga. Amén. Muy bien. Bueno, pues efectivamente también en la iglesia hay personas que les cuesta estar bajo la autoridad de un pastor. Se conforman con decir: yo pertenezco a esta iglesia, y probablemente allá están por mucho tiempo, pero nunca rinden sus vidas primeramente a la autoridad de Dios y a la autoridad de un pastor. Entonces viven sin pastor, aunque estén en una iglesia, aunque estén formando parte de una iglesia, y por mucho tiempo no buscan esa dirección. Y es realmente algo muy triste. ¿Por qué? Porque estamos desechando entonces lo que Dios ha puesto como recurso para darnos sabiduría. Entonces, si empezamos a aplicar a nuestra vida cristiana la primera fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, atender los consejos de Dios en su palabra, llenarnos de la palabra de Dios, pero también someternos a la autoridad puesta por Dios. Amén. Empezaremos a vivir una vida diferente, un cristianismo diferente, un andar diferente en las cosas de nuestro Dios. Así es de que, bueno, pues vamos a concluir, vamos a terminar. No sé si hay alguien más quiera dar algún comentario. Nadie. Muy bien, vamos a concluir entonces, hermanos. Vamos a tomarnos algunos minutos.